Ya. Buenas tardes, profesor. Yo, Marcos Aguilera, con mi compañera Adi Maldonado, vamos a exponer sobre la generación de electricidad mediante energías alternativas, el generador Vortex. Esto para la asignatura de energías limpias. El generador Vortex es un generador eólico, el cual pertenece a la empresa española de Auteuco, a través de su proyecto Vortex. Este fue diseñado por don David Yáñez el año 2012, el cual comenzó a construir sus primeros prototipos el año 2015 y se adjudicó fondos de la Unión Europea el mismo año, mediante un concurso. Este generador eólico funciona sin aspas, es de menor tamaño que uno convencional, requiere menos materiales, por lo tanto su costo es menor, tanto el de construcción como el de mantenimiento, requiere menor superficie eh, para instalarlo, presentan menos impactos ambientales y es una energía renovable. Es Vortex. Vortex es un molino de viento sin palas que en lugar de capturar la energía eólica a través del movimiento rotatorio de una turbina, Vortex aprovecha lo que se conoce como vorticidad. Es un fenómeno aerodinámico que se produce cuando el viento choca contra una estructura sólida. Esto se vio reflejado en el año 1940 en el puente Tacoma. Gracias a que el don David se encontraba visualizando este video, fue como se le ocurrió esta idea, debido a que el viento es un flujo laminar. ¿Y qué es lo que podría producir? Bueno, aquí podemos visualizar las partes del vórtex. El vórtex, empezando de abajo hacia arriba, está anclado al suelo con soportes y pernos que van con cables metálicos. Luego tiene un pivote en la parte interior donde funciona con un mástil de fibra de carbono. Unido a este, tiene un recubrimiento, el cual aquí podemos ver como que dice tapa, y en su parte interior tiene una serie de sistemas de muelles y de amortiguadores que unidos al estator generan la electricidad. Esto va a ser ahondado más adelante. La conversión de energía por esta tecnología este mástil captura la energía del viento cuando entra en resonancia debido a un efecto aerodinámico denominado desprendimiento de vórtice en español. En la mecánica de fluidos, cuando el viento pasa a través de un cuerpo de romo, el flujo se modifica y genera un patrón cíclico de vórtices continuamente. Una vez que la frecuencia de estas fuerzas está lo suficientemente cerca de la frecuencia estructural del cuerpo, el cuerpo comienza a oscilar y entra en resonancia con el viento. Ahí se puede ver esto un poco, una estructura del vortex platelet, cómo se empieza a mover. Se mueve en su mismo sitio así, continuamente. Aquí podemos ver las partes interiores del vórtex. En la esquina superior derecha se ve cómo funciona en su anclaje con el muelle con el mástil interior. El cual responde a la M vendría a ser este mástil. El que dice K es un resorte y el que dice C es un amortiguador. Estos tienen un movimiento solidario con el mástil y al producirse la resonancia con el viento, uno amortigua y el otro repele al mástil. De esta manera se mantiene una resonancia con el movimiento y se evita que las paredes choquen con el mástil. No obstante, es importante señalar que la resonancia se produce con determinada velocidad y determinado material.
Entonces, con lo que enfrentaban los que crearon el Vortex es que había un punto muy específico de velocidad en donde se iba a producir esta resonancia, que fue lo que pasó con el puente de Tocam. Por lo que hicieron para solucionar este problema y que el Vortex pudiese tener un amplio espectro de utilización fue ponerle anillos magnéticos, los cuales compensaban este movimiento y permitían que este pudiera resonar. Estos anillos magnéticos se pueden visualizar en la imagen que está arriba a la izquierda, y estos funcionan de manera similar a lo que vendría a ser un resorte, pero de manera magnética. Compensan el movimiento. En la imagen que está acá abajo se ve la amplitud máxima de la fuerza que tiene el movimiento. Uno podría pensar que la generación eléctrica sería mayor o de mejor rendimiento si la interacción entre el estator y los imanes, que son los que producen la generación eléctrica, se diera en la amplitud máxima. No obstante, se comprobó que se da en el punto inicial, ahí es donde la generación es mayor. Nuestro balance de energía. Aquí podemos ver el generador Vortex funcionando. Y en primera instancia lo estamos viendo de frente. Primero le llega el viento de frente y ahí podemos ver la ecuación de energía. Va demasiado rápido. Vamos a volver atrás un poco. Ahí podemos ver la ecuación de energía que produce este viento. Esta ecuación consiste en la densidad del aire, la velocidad que lleva el viento, el área total del vórtex como tal y el tiempo por el que este movimiento se está realizando. Luego podemos ver que hay pérdidas de energía en forma de calor, tanto por el mástil como en los muelles. Luego vemos que funciona de la manera como un solenoide, un inducido. Este se mueve y interactúa con los magnetos. Oh, va demasiado rápido. Vamos a ponerle un poco de pausa. Este se mueve y genera una corriente eléctrica, genera un movimiento de electrones por la variación de campo magnético. Esta corriente también, al pasar a través de un conductor, se enfrenta a una resistencia. Por lo tanto, se encuentran pérdidas de calor cuando esta corriente pasa a través del conductor. Finalmente, esta corriente llega a una corriente eléctrica de salida, la cual pasa por subestaciones de alta y baja tensión y se llega a la red eléctrica, si es que estamos pensando en una planta productora de energía. Bueno, Vortex hasta el momento tiene pensado 3 modelos de pronta distribución, ya que esta empresa se encuentra solamente en prototipos. Aún no distribuye ninguno de sus productos al comercio, y esto dentro de las que podemos encontrar y dentro de las que ellos nos dan a conocer en su página web, se encuentra Vortex Nano, que es la más pequeña, con una altura de 85 centímetros, un diámetro de 6 centímetros, el peso es de 1 kilogramo y la velocidad en que trabaja es de 2 a 6 metros por segundo, de la velocidad del viento. Tiene una potencia máxima de 2 watts hora y el voltaje de salida es de 5 volts. Esto quiere decir que puede ser utilizado como para baterías por medio de salida USB, y esta se encuentra en serie de pruebas. También que Vortex Tacoma, en honor al puente, esta tiene una altura de 2,75 metros,
un diámetro de 25 centímetros, un peso aproximado, tiende a ser a menor a 10 kilogramos, porque esto también, como les digo, es prototipo. Trabaja entre un rango de velocidad del viento de entre 3 y 10 metros por segundo. Entrega una potencia máxima de 100 megawatt hora y un voltaje de salida de 12 a 24 volts. O sea, perdón, era 100 watts hora, ahí está, no megawatt, me pasé un poco. Esta actúa por las pruebas que logramos visualizar con mi compañero, solamente actúa como una corriente directa. Las muestras que hacen en esta empresa son con dispositivos muy pequeños y conectados directamente al sistema. Y después tenemos el Vortex Atlantis, que tiene una altura entre 8 y 12 metros. No tenemos, esto, como no se ha pensado todavía, está en investigación por parte de la empresa. No se tiene en consideración aún el diámetro que necesita ni el peso que tendría, porque aún no se ha construido. El rango de velocidad tampoco, ya que esto se va ajustando a medida que se vaya construyendo, pero se tiene pensado que alcance una potencia de 1 kilowatt hora. Bueno, hicimos realizar también una comparación entre el Vortex, el modelo Tacoma, con un aerogenerador convencional. Ambos de una capacidad de 100 watts hora, y cabe mencionar que el modelo que encontramos es uno comercial que es disponible de encontrarse en AliExpress. El modelo Tacoma tiene 2,75 metros de alto versus un aerogenerador que tiene que funcionar al menos a 4 metros de alto. La superficie total que utiliza es de 4,3 metros, mientras que el aerogenerador utiliza 10,4 metros cuadrados. La generación es el factor común. El costo del aerogenerador Vortex es la mitad de la instalación completa de un aerogenerador convencional. El impacto ambiental principal que tiene el generador Vortex es que se utiliza terreno que podría ser utilizado de manera cultivable. El impacto ambiental que tiene un aerogenerador convencional es que, producto de que necesita lubricarse, en todo su movimiento de rotación, es que necesita aceite. Entonces ese aceite debe ser cambiado y es un residuo. Además es dañino para algunas aves y para algunos mamíferos como los murciélagos. El rango de operación del modelo Tacoma es entre 3 y 10 metros por segundo. Y en el aerogenerador convencional el rango mínimo es de 2 metros por segundo y el rango de operación ideal es de 10 metros por segundo. El rango máximo que llega es de 55 metros por segundo. En el modelo Tacoma no logramos encontrar esta información. El otro punto importante, y que sinceramente yo pongo en duda, es que la vida útil del aerogenerador Vortex dicen que es entre 30 y 90 años, siendo que un aerogenerador convencional se dimensiona para durar entre 20 y 30 años. Entonces, si esto fuese así, realmente es una ventaja competitiva importante. El mantenimiento es prácticamente nulo en el aerogenerador Vortex, mientras que en el aerogenerador convencional sí requiere un poco más de mantenimiento, tanto el rotor como se requieren cambios de aceite, se requieren revisión del estator y de los carbones o escofinas. El peso del aerogenerador Tacoma es de 9 kilogramos, mientras que todo el aerogenerador, contando su soporte, pesa alrededor de 40 kilos. El tipo de anclaje a tierra ambos usan fundaciones de cemento, pero la fundación es mucho menor en el caso del aerogenerador Vortex, debido a que es mucho más liviano y que es mucho menos alto. Otra ventaja competitiva importante que tiene el aerogenerador Vortex es que, al ser cilíndrico, siempre está tangencial al viento.
por lo que no necesita orientarse, nunca necesita estar perpendicular, siempre está perpendicular a él. En cambio, el aerogenerador convencional, incluso los que tienen la capacidad de orientarse automáticamente con el viento, siempre tienen un espacio de tiempo en el que no logran aprovechar toda la energía que tiene este viento, por la inercia propia que tiene el giro de sus aspas. Entonces esa es una ventaja competitiva también muy importante. Bueno, otra de las cosas que hay que añadir es que el diseño del aerogenerador Vortex no es inmune a la fatiga, porque a la velocidad del viento quizás puede superar sus límites, puede provocar una torsión, pero esto más que en el mástil. Entonces, ahí un poco se dañaría el aparato. En esta imagen podemos ver un poco de lo que estaba hablando mi compañero, y cabe destacar sobre todo de que si tuviéramos tanto un molino eólico tradicional con un sistema Vortex a la misma altura, o sea, si esto estuviera a la misma altura, podríamos en el lugar donde caben, en el área donde caben 2 aerogeneradores convencionales, podríamos implementar 4 de estos Vortex. O sea, añadiendo también que esto no impactaría a la fauna del lugar donde esté implementado. Bueno, en esta tabla, que también era presentada dentro de la información que nos entregaba Vortex Bladeless, es un poco sus estudios con base a sus prototipos de la eficiencia versus a la velocidad del viento de tanto Vortex, tanto aerogeneradores horizontales y los aerogeneradores verticales. Ahí vemos que la eficiencia de Vortex es superior a ellos si tomamos en consideración nuevamente que el aerogenerador Vortex tiene la misma altura que los convencionales. Otra de las tablas que se encontraba en su página es sobre la producción de energía versus la velocidad del viento. Vemos que en los 3 tipos de aerogeneradores es muy similar la producción de energía, pero tenemos que tomar aquí en consideración que de alguna manera el aerogenerador Vortex seguiría siendo mucho más, ¿cómo diría?, eficiente, en el sentido de que los costes de producción, de transporte, de implementación en el terreno y de mantenimiento, en eso ya vendría teniendo un plus. Pero todo esto es en base a pruebas que han hecho y simulaciones que han hecho los encargados de Vortex. A modo de conclusión, el aerogenerador Vortex es una opción viable para complementar y no solo reemplazar a los eólicos convencionales. A pesar de que aún está en etapa de desarrollo, subsana la gran mayoría de problemas que tienen estos. Lo que más se les ha criticado a la energía eólica es su impacto ambiental sobre las aves y sobre la utilización del terreno. Este es considerablemente más barato, es más liviano, requiere menos cimentación, produce menos impactos ambientales y utiliza menos espacio. Por otra parte, es importante considerar, que creo que no lo dijimos antes, pero es importante considerar que en condiciones similares, el generador Vortex produce 30% menos de energía, pero esto podría haberse subsanado por las otras propiedades que tiene. Actualmente, adelante. Bueno, otra de las cosas que queremos nosotros concluir y agregar es que se hace mucho hincapié en las velocidades y rango que trabajan los aerogeneradores Vortex. Y dentro de las pruebas que logramos visualizar es que ellos las pruebas de viento las hacen dentro de cámaras cerradas, y también cuando lo hacen al aire libre lo suelen hacer en lugares donde se nota que son como un poco áridos. Entonces, sería bueno implementarlos o hacer pruebas en zonas costeras, porque si esto se quiere llevar al mercado, lo más probable es que, en el caso de nosotros al menos, también nos llamaría la atención tenerlo porque es pequeño y puede ser implementado en casas. Entonces,
ven un poco, visualizarlo un poco en zonas en que constantemente hay velocidades superiores o en promedio las velocidades del viento suelen ser arriba de 30 kilómetros por hora. Y es, creo que sería. Gracias por su atención. Gracias por su atención.